Entonces, cuando miramos los deseos de la carne, estamos dándonos cuenta que es el primer bloqueo, el primer enemigo que tenemos dentro mismo que nos impide avanzar espiritualmente hacia los propósitos, hacia el diseño y hacia el destino que fue forjado para nosotros. No podemos avanzar andando en la carne. Y una de las formas de andar en la carne es tener un resentimiento profundo hacia gente que te ha hecho mucho daño. Y el otro día comparaba los dones espirituales que tienen que ver con la ayuda del Espíritu para manifestar el don o los dones ministeriales, y me daba cuenta cómo nosotros mezclamos fácilmente los dones espirituales con las obras de la carne. Porque hay en el corazón de una persona resentimiento y Dios le da una revelación profética de X persona y la persona empieza a profetizar y automáticamente, como la carne está activa, mezcla la revelación divina con el dolor y el sentimiento que tiene. Le pongo un ejemplo, estoy profetizando a Kevin López. Kevin, el Señor te dice esto y esto y esto, pero ojo, que tienes que tener cuidado con no estar en la fornicación, con no estar esto, y le empiezo a decir cosas que tienen que ver con lo que hay dentro de mi corazón, y el Kevin recibe la palabra, pero se enreda. Dice, no, espera, aquí yo no sé si fue que el apóstol se equivocó o el que me está dando la profecía, porque yo no entiendo, yo no estoy en fornicación, ni estoy en esto, ni estoy en esto. Así, fíjense cómo se mezcla. Hay una revelación de una asignación profética o de un diseño, y cuando la carne entra en el momento de la revelación hay una mezcla que te impide ver con claridad el diseño y que te impide ver con claridad el propósito. Entonces ahí es donde hay una desvirtuación de lo que Dios quiere hacer en tu vida o con tu vida. Por eso es que es imposible agradar a Dios estando en la carne. Y pueden ser excelentes y maravillosas intenciones, pero como se te llega a mezclar siquiera un 0,000.1% de tu carne en una revelación profética, te tira la revelación y te metes en un rollo que ni cuenta te das hasta cuando ya estás en el abismo a punto de caer. ¿Por qué? Porque es muy delicado. No podemos agradar a Dios andando en resentimiento, en amargura, en fornicación, en odio, en una de las que le leí, y ahora le voy a seguir leyendo porque hay unas 70 aproximadamente. En Romanos 13, versículo 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Yeshua y no proveáis para los deseos de la carne. Miren este versículo, estos dos versículos. Andemos como de día. ¿Cómo es andar como de día? Con luz día de sol. Honestamente, no en glotonerías y en borracheras. O sea, andemos como de día donde todo el mundo te está viendo. Y no tiene forma de equivocarte o de cometer un error porque todos los ojos están puestos sobre ti, todos están despiertos. Entonces no puedes andar en glotonerías, que la glotonería es una obra de la carne que tiene que ver con desorden alimenticio, y borracheras que tiene que ver con desorden de alcohol en tu cuerpo. No fuiste creado para tener el cuerpo lleno de alcohol. Lujurias y lascivas que tienen que ver con inmoralidad sexual en la mente. Contiendas y envidias que tienen que ver con problemas de disensión con alguien o envidiando lo que alguien tiene o lo que alguien está manifestando. Dice, sino vestidos del Señor Yeshua y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí está, ahí acabo de mencionar 6 obras más que no están en la que leímos, solamente hay una de las que leímos, hay 2 creo. Y en Efesios 5, 3 al 5 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. ¿Cómo conviene a los hijos de Dios? A santos, andar en santidad. La carne es andar en pecado y andar en santidad es andar separado del pecado, consagrado para Dios. Por eso dice, palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o avaro que es idólatra tendrá herencia, o sea, galardones en el reino de Cristo y de Dios.
¿cómo interpretamos esta escritura? Estamos muchas veces creyendo que, por eso es que la gente dice que la salvación se pierde. Porque si tú estás en borrachera, te vas para el infierno. Porque si tú estás en tronería, te vas para el infierno. Les voy a contar algo. Las obras de la carne pueden acortar la existencia física aquí en la tierra de cualquiera de nosotros. Porque uno con una rabia desmedida puede lanzarse a otra persona y aquella persona se va a defender y lo puede matar. O en una ira intemperante puedes cometer un error y sin culpa caer debajo de la llanta de un carro que va en velocidad. O también puedes matar a alguien en un acto de ira. Y la ira es una obra de la carne. La glotonería, que viene siendo la gula, te puede generar un problema horrible de salud. Come, 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 come y come y no te sacia de comer. Y cuando vienes a ver, tu corazón no resiste y te puede dar un infarto o un problema coronario o un problema estomacal o te maltrata el colon o el hígado que ya no filtra correctamente. Eso es glotonería y eso es una obra de la carne. Ahora, si miramos esa escritura, miramos con calma lo que dice, antes bien con acciones de gracia, porque el que vive en las obras de la carne no tendrá herencia, galardones en el reino de Dios y de Yeshua. Herencia. No, yo soy salvo por la fe, sí. Yo le cuento que a mí me ha tocado, así con todo respeto y cariño lo digo, enterrar personas más jóvenes que yo que murieron por andar en la carne. Se lo digo con pena, con tristeza y a la vez con cierta convicción de que debo cuidarme. Pero a mí me ha tocado sepultar gente que han sido mis discípulos o que son familiares de mis discípulos, que ha tocado enterrarlos por andar en las obras de la carne. El otro se fue a emborrachar por allá y ahí hubo un tiroteo y se disparó con otro y lo mataron. Pero ven acá, no era un hijo de Dios. ¿Y por qué murió borracho? Entonces no fue al cielo. La salvación no implica la carne, o sea, la carne no bloquea la salvación, bloquea otras cosas, bloquea el avance espiritual, bloquea el comprender el destino y el diseño profético aquí en la tierra. O sea, no involucra que no te salve. Una vez eres salvo, vas para la presencia de Dios si te mueres en una borrachera. Pero ojo que los borrachos, de los cuales dice la Biblia que no entrarán en el reino de los cielos, son los inicuos. Ahora le voy a dar el texto, que no tiene nada que ver con los cristianos que se emborrachan. Porque un borracho de profesión es un inicuo, pero un cristiano que se emborracha es un creyente que en la carne se desordenó. Usted no sabe que aquí en la costa, en Colombia, en la costa, hay cristianos, por ejemplo, aquí en Cartagena, que las fiestas de noviembre son del 11 al 14, 3 días, 4 días. Los cristianos se quitan el título de cristianos, pues se ponen el vestido de cristiano por allá un clavito y se ponen el de mundano y se salen a farrear la fiesta de noviembre. Bueno, en otras partes de la costa el carnaval de Barranquilla, por allá en donde vive Angélica, no sé qué carnaval se festejarán. Pero el asunto es que dejan de ser cristianos temporalmente y muchas personas, muchos hombres de Dios han muerto en esos carnavales siendo creyentes. Aquí se celebra, perdón, apóstol, aquí se celebra lo que es San Juan y San Pedro. San Juan y San Pedro también. Y en los pueblos tienden a celebrar lo de los, no sé si ustedes les enseñaban sobre mitos y leyendas, el sombrerero, la petasola, el moán, y eso más que todo sucede en el Espinal. Sí. Y por allá en Venezuela celebran, en Maracaibo, que fue donde yo viví, celebran la chinita. Son 4 días de carnaval seguido, con brujería incluido. Pero es una cosa impresionante cómo los seres humanos somos fáciles para volver a la vida inicua que teníamos antes de conocer al Señor. Y todos estamos expuestos a esto. Pero todos tenemos que tomar la decisión si andamos en la carne o andamos en el espíritu. Dime, mi amor. El mismo apóstol Pablo lo dijo clarito.
Él enseñaba a las iglesias a entender la profundidad de la salvación, pero al mismo tiempo decía que no podíamos usar esa gracia y ese favor del Señor inmerecido para justificar las obras de la carne en nuestra vida. ¿Ya? Y él siempre cuidaba de eso porque hay dos tendencias. No es esta noche de decir, bueno, yo haga lo que haga, de igual yo me voy a salvar, así que yo voy a salirme por acá por la tangente. Porque él decía, ¿qué crees? ¿Qué diremos a esto? Que vamos a pecar para que la gracia abunde sobre nosotros, no es rey. Entonces, allí también es fundamental entender que nosotros somos llamados a vivir una vida de consagración para el Señor. Y esa vida de consagración consiste en que cada día debemos crucificar nuestra carne con sus pasiones y con sus deseos. Mira el texto que le voy a leer. Colosenses 3, 5, 8 y 9. Dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, donde fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Voy a quedar allí para que revisemos estos 3 versículos. Cuando nosotros decimos, y esa batalla la tuvimos con un discípulo muy cercano, un joven varón, que él decía, ay, pastor, otra vez me tentó el diablo y otra vez caí. Y la otra excusa era, ay, pastor, es que se recibió un ataque del diablo y me acosté con una chica y llegaba llorando y usted lo veía quebrantado, duraba 3 días ayunando. Otra vez venía, ay, pastor, imagínese que fue que el diablo me atacó. He tenido muchos ataques del diablo. ¿Cómo le parece? Se justificaba su desvío, su desvarío, sus debilidades, le echaba la culpa a otro. Y revisemos un poco la historia entre Adán, Eva y la serpiente. Cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? No, que estaba desnudo y me escondí de ti porque tuve temor. ¿Y cómo sabe que estaba desnudo? No, es que la mujer que tú me diste, mire el berraquito este, ¿no? Y después la mujer, ajá, de Eva, y tú que no, la serpiente que tú hiciste. Y bueno, ¿y a quién le estaban echando todas las culpas? Ni siquiera entre ellos mismos, era Dios, porque Adán dijo la mujer que tú hiciste, Eva dijo la serpiente que tú hiciste. Y la mujer, la Eva miró para, la serpiente miró para todas partes y bueno, dijo, por mi culpa, por mi gran culpa, cayeron todos. Pero revisemos un poco esa parte de la responsabilidad cuando se comete una obra de la carne. El actuar en la carne es como vivir una vida en santidad, de pronto, pum, resbalarse. Usted va caminando con a una carga pesada en un terreno húmedo y de pronto resbala, cae y esa caída le puede generar que ese peso que lleva le puede quebrar un hueso o le puede hacer un daño. Pero dígame, ¿eso lo hizo a propósito? No, ¿verdad? Fue un accidente. Muchas veces las obras de la carne se manifiestan como accidentes. No estamos buscando caer en pecado y de pronto surgió algo y pum, explotamos en pecado. Pero muchas veces las obras de la carne son una tangente repetitiva en la vida de las personas donde voluntariamente no quieren perdonar, voluntariamente no quieren dejar pasar por alto cierto error, voluntariamente son demasiado radicales, voluntariamente se desvían. A propósito, eso se llama pecado premeditado. Entonces, una cosa es accidentalmente resbalarse y caer y otra cosa es caer a propósito. Eso depende de ti. Si las obras de la carne son tan fuertes en nuestras vidas, son tan fuertes, ¿qué fue lo que recomendó Yeshua y los discípulos? Hagan morir en ustedes esos deseos malsanos. Ahora, ¿cómo? Como esa es la pregunta del millón. Les voy a contar un poquito de mi historia para dar una ilustración. Cuando yo llegué del reino de las tinieblas al reino de luz, mi batalla era horrible.
número 1, con la ira, y número 2, con el sexo contrario. Y yo tuve un pastor que era muy detallista en eso, y él se daba cuenta. Y él me dijo, tienes que hacer morir en ti lo terrenal. Yo dije, ¿cómo? Me dijo, métete en ayuno. ¿Sabes? Yo aprendí a hacer ayunos con un hombre que pasaba ayunando, era flaquito así, ¿ve? De tanto ayunar. Y yo aprendí a hacer ayuno, y el ayuno que yo aprendí a hacer no era un ayuno para reprender al diablo, ni era un ayuno para torcerle el brazo a Dios, ni era un ayuno para pedirle a Dios nada. Era un ayuno para quebrantarme, para rebajarme, para hacer morir lo que estaba en mí. Y bastante flaquito. Un día te le voy a subir una foto para que vea cómo quedé. Y preferí darle duro a mi carne hasta que logré superarlo y pasé al otro nivel. Porque yo pienso que eso es algo nuestro, personal. Eso, nosotros los pastores no andamos, voy a mirar cómo anda el pastor Luis Ricardo. Voy a ver si él es peleonero con los vecinos, si anda de esto y esto. Nosotros andamos vigilando la vida dígame cómo hacemos para vigilarle la vida a la gente. Eso es imposible. Número 1, que la vida personal se respete, sea entre Dios y usted. Cosa que tú siendo ministro, yo te voy a ver y te voy a corregir, pero yo no te voy a andar vigilando, ni andar detrás de ti metiendo depresión para que cambies esto y hagas esto y lo otro y lo otro y lo otro. Porque eso no es lo que hacemos los pastores. Eso no es lo que hacemos los pastores. Eso no es nuestro trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tú no puedes superar una obra de la carne y constantemente estás cayendo en el mismo pecado y en el mismo pecado y en el mismo pecado? Necesitas ir a la presencia del Señor con seriedad y renunciar con mucha convicción en oración, en ayuno, en vigilia. Mire, métale todas las herramientas que el Señor le ha dado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Para destrucción de fortaleza. Ataque esas fortalezas mentales con todos los metales que Dios le ha dado, con todos los hierros. Hasta que usted sienta que ya la carne no le afecta. Pero hay algo que nosotros confundimos a veces, temperamento con carne. O sea, hay personas que son temperamentales. Eso no quiere decir que es pecado. Usted me ve aquí que soy risueño y mamador, yo soy full temperamental. Lo que saben de mis años atrás saben. Soy full temperamental, pero mi temperamento es algo que Dios colocó allí para que yo surja. Porque mi intemperancia sí es hacia empujar hacia adelante, solo que mi temperamento tuve que sanarlo en la presencia del Señor. Tuve que sanarlo el Señor para que yo no fuera ofensivo, agresivo, vulgar, mal hablado, con porque los temperamentales se les sale todos los chocoritos les salen juntos por la boca, por las acciones. Y me tocó llevar ese temperamento a la presencia del Señor hasta que lo molió, lo machucó, lo sanó y lo pasó de aquel lado completamente sano. Todavía se me salen, pero no como antes. Mientras estemos aquí en la tierra somos un producto sin terminar, en proceso de terminación. Pero mientras yo justifico mis errores y mis defectos, mi carne, yo no estoy siendo para nada productivo para el reino. O sea, voy a estar estancado, frenado, paralizado. Mientras yo no reconozca que tenga algunas actividades. Wow, usted dice, apóstol, si usted tiene 32 años en el evangelio y todavía se resbala, ahora qué tal yo. Bueno, con esto le estoy diciendo que ningún ser humano es inmortal en cuanto a los deseos de la carne. Y nadie se justifica. El único infalible en este negocio es Dios y su palabra. Todos tenemos que batallar constantemente hasta lograr andar en el Espíritu. Esa es una orden de Dios y es una batalla que podemos ganar con facilidad porque somos criaturas nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y ahora tenemos el poder y autoridad para decirle no al pecado. Antes no, porque éramos esclavos de iniquidad. La iniquidad nos controlaba y el pecado era nuestra madre. Éramos por naturaleza hijos de ira, hijos del diablo, desobedientes, intemperantes. Cuando vino Yeshua a nuestro corazón y el Espíritu Santo se quedó y vive en nosotros. Yo le hago una pregunta. ¿A usted no le da pena con el Espíritu Santo que vive en usted?
¿A usted no le da pena con el Espíritu Santo que usted esté por ahí diciéndose un poco de groserías y un poco de malas palabras y mintiendo y criticando y murmurando y chivos? ¿No le da pena con el Espíritu de Dios? ¿Ah? Que vive en usted. Dice, hagan pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es la carne? Un deseo terrenal. La carne te liga a la tierra, el Espíritu te conecta con el cielo. ¿Cómo tú vas a lograr hacer la voluntad de Dios si tienes los pies y el corazón y la cabeza en la tierra? Eres terrenal. Y cuando hablamos de la carne, eso lo vamos a hablar en la otra, pero voy a adelantar un poquito. Cuando hablamos de la carne, estamos permitiendo que el sistema del mundo haga con nosotros lo que quiera, menos Dios. Oímos a todo el mundo, menos a Dios. Y hay cristianos que se la pasan buscando palabras en las redes. Y hay una cantidad de falsos profetas en las redes que enredan en medio mundo. ¿Cómo hacemos? Tenemos otra palabra, primera de Pedro, y este Pedro sí habló con autoridad, le cuento, porque Pedro sí fue bien, y la Biblia no oculta los errores de Pedro. Pedro hasta le mochó la oreja al ayudante del sacerdote, a Malco. Primera de Pedro 4:3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya. ¿Por qué él dice basta ya? Porque él también fue esclavo de la carne. Él también fue esclavo de la carne. Y cuando él dice basta ya para estar agradando a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestra antigua naturaleza, andando en lascivias, pensamientos de inmoralidad, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Le digo una cosa, esto le va a parecer raro, pero le voy a decir una cosa. He conocido cristianos hechiceros. Y por ahí acabo de bloquear una señora que salía por ahí que fue que satanista y ahora es cristiana ya y está predicando pura hechicería. Lo que tiene es un año de haber salido y ¿cómo la publican? Una morenita, una señora morena. No voy a decir el nombre para que usted sepa cuando se encuentre por allí. Pero le voy a comentar algo. Hace poquito, no hace menos de una semana. No estoy hablando de hechicería, de que yo te digo Luz de León. Si tú no haces esto, yo te voy a hacer esto. Eso se llama hechicería porque estoy manipulándole. No estoy hablando de esa hechicería. Estoy hablando de conexión con Satanás. Estoy hablando de que todavía se acuerda de que lo que practicaba e invocan al diablo teniendo al Espíritu de Dios. Y encontramos a un hombre en las Escrituras que era un rey ungido e invocó a Satanás. ¿Se acuerdan? Un rey ungido endemoniado le llamo yo, el rey Saúl. Pero como así no lo vieron entre los profetas danzando y lleno del Espíritu y bailando para Dios. Y después estaba preguntándole al diablo e invocando a un demonio usurpador llamado Samuel, que no era Samuel. Y eso pasa en esta temporada, mis amados. Yo tengo una experiencia de un hombre que era un evangelista de renombre y la mujer se aburrió de su mala vida que le daba y se fue con otro. ¿Y sabe lo que hizo el berraquito? Ese evangelista cantante de renombre fue donde un brujo y empezó a fumarle el tabaco a la señora que estaba con el otro. Y la señora llegó a mí y me dijo, me están haciendo brujería. Y yo empecé a decir, es tu esposo, yo no sabía, pero Dios me reveló enseguida, tu esposo te está fumando el tabaco. ¿Cómo así no puede ser mi esposo es evangelista? Bueno, te está fumando el tabaco. Hechicería, pero no solamente hechicería de la baratica que hacen los evangélicos, que manipulan, controlan y dominan a las personas. No, hechicería, contacto con Satanás. Es una obra de la carne. No me diga que no ha nacido de nuevo. Sí nació de nuevo, pero está andando en la carne. Está atado por Satanás y por consultar a Satanás se le meten demonios en la mente, la voluntad, las emociones en el cuerpo. Y cuando viene a ver, está mezclando los dones espirituales que Dios le regaló con los dones de adivinación y de ocultismo. Dime cómo puede agradar una persona de esa al Señor.
Si la orden tajante de Dios es, hagan morir en vosotros la carne, porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Usted no puede mezclar un don espiritual, una revelación divina y profética con un dolor que tiene en su corazón. Está prevenido porque en el pasado los pastores le hicieron daño y ahora es profeta, pero nunca ha sanado el corazón del daño que le hicieron los pastores en el pasado y ahora es profeta y entonces profetiza y mezcla lo que Dios le revela con el dolor que tiene en su corazón de los pastores. Le profetizan pastor, angustia y tristeza, o evangelista o maestro o pastor, que sea un ministerio de rango, de oficio. Tiene la capacidad de profetizar por el espíritu y mezcla el dolor, la prevención, lo que tiene en el corazón con lo que Dios le dijo y arma una, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le dicen los arquitectos a los edificios que no son edificios? Le llaman adefesio. Arma un adefesio y arma tremenda locura. Dígame si puede agradar a Dios una persona en este estado. Pero no, usted la ve que danza, que baila, que profetiza, que se mueve, pero no ha sanado su corazón. Ojo, este tipo de personas son más peligrosas que un jugo de vidrio. Wow. Jesús las mencionó. Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dime, ¿de dónde sale, de dónde se inventó el Señor eso? Dice, de dentro del corazón salen las obras de la carne. Es aquí, mi hermano, que está el poder. Es aquí que está el poder que te arruina. Es aquí adentro que está el poder que te limita, que te lleva a un despeñadero, que te va a destruir. Tú estabas completamente seguro que era Dios hablando. Ojo, porque es de adentro que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. De aquí adentro, los homicidios, porque la gente piensa que homicidio nada más es matar a alguien con un arma de fuego. Homicidio es hablar mal de alguien, eso es homicidio, la Biblia lo dice. Matar a otro con la lengua. No, pero ¿cómo así que tú no eres un homicida? Si eres un chismoso, eres un homicida. Si estás resentido, eres un homicida. Si estás amargado, eres un homicida. Si estás ofendido, eres un homicida, porque a todo el que encuentre le vas a hablar mal de la persona que te hizo daño. Wow. Y dime si una persona así puede agradar a Dios. Dime a ver. Imposible. Me falta un texto aquí porque lo quiero. Está poderoso. Primera de Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire esta comparación. Está comparando aquí el apóstol Pablo a los corintios con los inconversos. Dicen, Corintios, ustedes no saben que los mundanos no heredarán el reino de Dios, no hierren, ni los fornicarios. Ahí está hablando de la lista de los inicuos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se hinchan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está haciendo la comparación. ¿Usted sabe a qué pueblo le está hablando? Los corintios eran los que tenían a la diosa Diana. Y esos eran tan inmorales que después que tenían sexo se iban para la congregación a adorar a Dios. Así. Y no tenían sexo con la esposa, tenían sexo con cualquiera. Y las mujeres se rapaban la cabeza y se acostaban, eran las sacerdotisas del templo de Diana y se acostaban con los hombres. Y esos hombres que iban, de ahí se iban para el otro templo, para el templo de los discípulos. Y el apóstol Pablo sacó la espada enseguida. Vengan acá. Papita corta, mis amados. Mire, la palabra de Dios se convierte en ese momento en la herramienta más importante de tu vida para salir urgentemente de la carne. Porque la palabra de Dios te va a hacer una profilaxis mental, te va a hacer un reseteo, te va a hacer una cirugía sin anestesia
que va a erradicar de ti todo lo que tiene que ver con carne. Entonces, entre tú más estudias las escrituras, más te das cuenta que es carne. Ay, apóstol, yo no sé qué es carne. ¿Será que un mal pensamiento es carne? Te lo acabo de leer. ¿Será que un deseo lujurioso es carne? Es que hay un hombre de la televisión que me gusta. Ay, ese papacito. Y uno ve a las hermanitas comentando de los perversos que salen en televisión musculosos. Sí, exacto. La carne no solo es inmoralidad, malos pensamientos, malas palabras, falta, declaraciones de incredulidad. Eso es una obra de la carne. Dígame si una persona que está hablando de incredulidad para Dios es un vulgar, porque no está hablando de su naturaleza, está hablando de la vieja naturaleza. Y es imposible que una persona incrédula que está todo el tiempo con temor, con miedo, dígame por qué viene la preocupación. La preocupación no es una obra de la carne, sino es un producto de la obra de la carne. ¿Cómo le llaman a esta situación que está de moda? Está de moda. Depresión. Depresión. Ansiedad. La ansiedad, la depre. Ya le tienen hasta apodo bonito, la depre. Ay, estoy ansioso. Dime de dónde viene la ansiedad y de dónde viene la depresión. De actuar en las obras de la carne. Cuando tú no crees, cuando tú te preocupas, cuando te entras en crisis, automáticamente te deprimes. Claro que no somos inmortales para no deprimirnos. Los 15 años que yo pasé con gripa me deprimí. Porque yo hacía guerra espiritual, hasta guerrero espiritual me volví. Reprendí al diablo, cogía por aquí, me tomaba una medicina, la otra y nada que me sanaba. Y cuando ya creía que estaba sano, de pronto con una tremenda fiebre, güey, yo me deprimí. Porque soy un ser humano, pero no quiere decir que eso hace parte de mi naturaleza. Pero hay gente que pasa de depre en depre, de ansiedad en ansiedad. Adelante, mi amor. El estrés y la ansiedad es una respuesta de nuestro cuerpo y muchas veces no se le da esa connotación. Es una respuesta por la presión interna y externa que se está experimentando y la persona, como no logra identificar eso, cae en ese estado. Ahora, porque tenemos que también ser claros, porque de pronto en esta noche, si hay alguna persona que está se encuentra en esa condición, puede salir pensando que por estar en la carne es que está en esa condición. Hay cosas que son externas a nosotros y que van a producir una reacción, pero aquí no se trata de qué siento o qué pienso, sino cómo yo llevo esa situación delante del Padre y no acepto que haga nido en mi vida, sino que permito que sea Él, su Santo Espíritu, su presencia, quien me ayude a salir de esa condición. Y si yo no puedo, obviamente Él va a tener personas también a mi lado o que yo voy a buscar para salir, para no estar acariciando esa forma de vida en el cual a veces nubla la mente, paraliza y entonces la persona entra en incredulidad, ya le da rienda suelta, mira, se desconecta del espíritu y queda conectado a su cuerpo, a la carne, y se vuelve un reaccionario. Porque es el enemigo más potente que tenemos. Entonces, ¿por qué te llevo primero al estrellato? ¿Por qué te llevo primero a las consecuencias tan nefastas y terribles de nuestras obras perniciosas? Porque hay una salida. La palabra de Dios dice que juntamente con la tentación que produce el diablo, Dios da la salida. ¿Qué es lo fácil de la carne? Encontrar la salida. Dice, porque los que son de Yeshua han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos la facilidad de crucificar la carne. Ahora, una batalla que tú no sabes luchar solo. Le doy gracias a Dios porque aunque estuve rodeado de muchos pastores que no me prestaban atención, 2 o 3 me prestaban atención y me ayudaron a salir fácilmente de mis obras de la carne cuando empecé el evangelio, cuando empecé a moverme, a dar mis primeros pasos.
es la misma que yo le quiero ofrecer a usted. Nosotros estamos totalmente dispuestos a ayudarte a salir de las obras de la carne. Estamos dispuestos y ese es nuestro trabajo. El asunto es que no te vamos a obligar ni te vamos a rogar. Como me dijo una persona y que, ay, apóstol, cuidado, que esto no lo sabe solamente Dios, cuidado, cuidado. Bueno, mi esposa la va a saber. Ah, bueno, ella sí, porque yo todo se lo comento a ella. Pero ojo, que los que son de Yeshua tienen la capacidad sobrenatural de crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ahora nos encontramos con un dilema. Le cuento que el Señor en su palabra agrupó las obras de la carne en 4 áreas y hay un dilema. ¿Cómo hago para contarle al apóstol, siendo yo mujer, me gustan las mujeres? O que soy tan chismoso o tan chismosa o tan criticón o tan murmurador. El dilema no es que te quieras quedar en la situación, sino que la quieras superar. Porque si no puedes solo, no mueras solo en la batalla. Tienes apoyo, tienes ayuda. Mire cómo se agrupa de acuerdo a las escrituras las obras de la carne. Hay muchas más, pero yo cogí las más urgentes. Las primeras son sexuales. Está la fornicación, adulterio, lascivia, inmundicia, sexualidad, afeminado, lesbianas y homosexualismo. Y las religiosas o supuestas espirituales. Está la idolatría, la hechicería y la herejía. Y la apostasía. Y en las relaciones, las relacionales, están las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las envidias, las disensiones, el robo, la maledicencia, la estafa, el no perdón, el resentimiento. Y en las personales o vicios están borrachera, orgías, avaricia, mentira, soberbia, orgullo, pereza espiritual, amargura, ira, tibieza, glotonería, preocupaciones. ¿Qué hacemos cuando nosotros entendemos que nos cuesta superar las obras de la carne? No es imposible, pero le voy a contar una cosa. Le voy a dar un tip para que tenga en cuenta. Cada vez que usted cometa el mismo pecado, 2 días, 3 días, el mismo pecado, esa es una voz de alerta de que no solamente está la carne activa, sino que hay una atadura espiritual que te hace caer en la misma acción de la carne. Esos ciclos repetitivos tienen que decir o una costumbre de tu alma, de tu mente, de tu voluntad, de tus emociones, de tus sentimientos, o una atadura demoníaca. Le hice liberación a una mujer hace poco y ella siempre estaba condenada, culpable, triste. Yo le puse la mano en la cabeza y dije, rompo toda fortaleza mental, espíritu inmundo de fortaleza mental. La mujer se me cayó al piso y empezó a vomitar. Fue lo que Dios me reveló, porque en el momento no sabía por qué hora, cuando le puse la mano en la cabeza, que ordené la liberación, lo que el Señor me decía era fortaleza mental. Imagínense, los demonios hacen de tanto pecar y picar, de tanto hacer lo malo y hacer lo malo, o sea, pequeñas concesiones de pecado, se le arma una fortaleza mental donde la palabra de Dios no penetra. Entonces ahí se esconde el enemigo, en la mente. Y si el enemigo se esconde en la mente, tienes el 50% de la batalla perdida. ¿Qué tienes que hacer? Romper toda fortaleza mental. Las personas que son muy mentirosas, ¿cómo le llaman? Mitómanos. Son muy mentirosas, ya tiene una fortaleza mental de mentira. Usted hable con autoridad. Toda fortaleza mental de mitomanía en mi mente se rompe ahora mismo y ataque en esa dirección. Cada vez que usted se dé cuenta que hay una repetición, un ciclo repetitivo en una especie de pecado. Trabajamos con un joven que lo fregaba la masturbación y empezamos a darle y empezamos a trabajar con él. Primero le hicimos una liberación, después le hicimos otra liberación, varias liberaciones. Y decimos, pero ven acá, ¿por qué tenemos que hacer tanta liberación en la misma dirección? Era porque había un daño de su niñez que no se había descubierto y por ahí el enemigo se filtraba en la sexualidad.
Entonces, tenemos que revisar todo. Mire, ataquemos con todo lo que tenemos para contrarrestar los efectos dañinos de la carne para poder agradar a Dios, mis amados. Fue la batalla más frontal que yo tuve y que todavía la sigo teniendo, pero que gracias a Dios tengo herramientas para vencer. Yo quiero que usted también las venza. Y yo quiero cerrar mi boca en este momento. Voy a cerrar mi grabación para oír sus comentarios, sus inquietudes.